Les doy mi saludo afectuoso en el nombre del Señor Jesús y quiero compartir con ustedes una modesta reflexión en la palabra de Dios. Voy a usar el texto que se acostumbra con mucha frecuencia, el capítulo 8 de Romanos, verso 28. Dice: de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas personas desean poder. Nosotros los hijos de Dios normalmente le pedimos al Señor que nos dé poder para soportar las situaciones y las dificultades, pero muchas veces no sabemos cómo se produce ese poder. Le pedimos a Dios que nos dé poder, pero no sabemos cómo es que ese poder se produce. Entonces el Señor, para darnos poder, hace que se produzca en nosotros a través de su mecanismo que es ya muy característico. Hace un tiempo, mucho tiempo, fui a una hidroeléctrica y pude ver cómo el agua represada la dejan caer desde una altura considerable y abajo hay unas turbinas muy fuertes. Esas turbinas giran a una velocidad demasiadamente alta, y ese zumbido, ese ruido es muy fuerte de todas esas ruedas que eso tiene, todo ese mecanismo, pero precisamente ahí es donde se origina el poder de la electricidad. Es decir, la electricidad en este caso es por medio de un movimiento giratorio y una frotación que se da, o mejor dicho, como el rozamiento que produce la corriente eléctrica. Tiene que haber un rozamiento, una frotación permanente, y de ahí es que sale el poder de la electricidad. Pero bueno, ¿por qué pensaba yo en eso ahora? Porque cuando uno le pide a Dios que le dé poder, entonces también dentro de la vida de uno tiene que pasar algo similar. Del mismo modo, cuando Dios quiere pues infundir más poder en la vida nuestra, ¿qué hay que hacer? Ejercer mayor fuerza, mayor presión. Esas hidroeléctricas tienen que tener una presión demasiada fuerte, ese peso del agua es inmenso para mover esas turbinas. Así que en la vida de nosotros también, en la medida que tú le pidas a Dios poder, Él va a ponerle presión a la vida para que se produzca lo que tú estás pidiendo. Así que el Señor engendra la fuerza espiritual por medio de un duro frotamiento. El Señor a algunas personas les da más poder, pero más presión también a la vez. Entonces es lo uno con lo otro. Yo quiero poder de Dios y Dios me envía más presión. En la misma medida en que yo soy presionado, así mismo generaré el poder de Dios en la vida mía. Pero claro, eso a algunas personas no les agrada y huyen de la presión en vez de obtener ese poder que tanto se necesita y utilizarlo para elevarse por encima de las causas que producen el dolor. Es que eso es lo que muchas veces nos pasa. Nosotros queremos grandes éxitos, grandes logros, pero no queremos el sufrimiento, no queremos la prueba, no queremos el pasar las dificultades. Ejemplo, nosotros queremos el poder de Elías, pero no queremos su destierro. Nosotros queremos el poder de Pablo, pero no queremos sus padecimientos. Nosotros queremos la fuerza de Juan el Bautista, pero no queremos el desierto y la soledad. Entonces esas son las cosas que uno a veces tiene que entender. Si tú le pides a Dios que te dé poder, Él te dará presión, Él te presiona y esa presión te produce poder. Eso es como el que pide paciencia.
El que pide paciencia, Dios le manda tribulaciones, porque es que la tribulación produce paciencia. Entonces uno a veces quiere que lo que uno le pida a Dios se lo mande ya terminado, y no, Dios le manda todo el proceso, y eso es lo que es bueno entender. ¿Por qué? Porque eso produce un equilibrio en la vida. En el caso de la presión y el poder, eso es un equilibrio que lo sostiene a uno. Es el equilibrio de fuerza. Es como la oposición. En esto de la electricidad sí que se ve eso, ¿no? En cómo hay una fuerza negativa, una fuerza positiva para que hagan equilibrio. Y volviendo al ejemplo aquel de esas turbinas que giran a una velocidad impresionante, ahí hay dos tipos de fuerza, que es la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Eso en física, pues muy modestamente digo que es lo que hace que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque actúan en oposición la una de la otra y, y son las que mantienen el equilibrio. Por ejemplo, el mismo planeta nuestro está en órbita precisamente porque hay dos fuerzas, una que impele y otra que repele, es decir, una que tira hacia el centro y otra que tira hacia afuera. Esa es la ley de la física, la ley de la naturaleza. Las fuerzas centrípetas y centrífugas. Esas actúan de un modo tal que el planeta sigue su misma órbita alrededor de nuestro sistema solar permanentemente. Y eso es lo que nosotros también tenemos. Aún dentro de nosotros tenemos esas dos leyes, como dijo el apóstol Pablo, son dos leyes que uno tiene en su interior y de alguna manera pues también lo mantienen en equilibrio. Eso hay que entenderlo. Creo que Dios guía nuestras vidas de esa manera y no es lo suficiente el tener una fuerza que nos impela, sino que tenemos que tener también una fuerza que nos repela. Y de esa manera Él nos robustece y nos mantiene por medio de las dificultades de la vida, por medio de la presión, de la prueba o la tentación y aquellas cosas que parecen actuar contra nosotros, pero verdaderamente lo que dichas adversidades hacen es adelantar nuestro camino y ayudarnos en nuestro bien espiritual. Entonces no hay que temer de las situaciones complejas y difíciles porque esa es la fuerza que repele, ¿sí? Y hay otra interna que impela, es decir, mantengo yo en ese equilibrio constante y permanente y por eso me mantengo en pie. Así que démosle gracias a Dios tanto por nuestras adversidades como por nuestras alegrías. El apóstol Pablo dijo, dad gracias a Dios por todo, por todo. Así que nunca le des gracias a Dios solamente por las cosas que disfrutas, las cosas buenas, las que te hacen reír, las que te hacen saltar de gozo. No, hay que darle gracias a Dios también por las otras situaciones, porque son esas fuerzas que repelen, que nos mantienen ahí buscando de Dios. Si eso no pasara, la vida de nosotros se nos convierte en un desequilibrio total. Entonces tomemos nuestra carga lo mismo que nuestras alas y impulsémonos y apretemos con fe y paciencia en ese llamamiento que Dios nos hizo y con toda seguridad las cosas van a salir bien. Ese texto del apóstol Pablo cobra vigencia. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las situaciones, pues que digo, difíciles y complejas, porque es en ellas en donde se aprende y se recibe poder de Dios. Ese poder es clave porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, en paz, en gozo y por sobre todo viviendo en el poder de Dios para poder sostenernos y mantenernos en pie. Tiene que ser así
y no es de otra manera. Entonces, si le vas a pedir a Dios poder para enfrentar las situaciones, acuérdate que Él te va a presionar. Él te va a presionar. Eso es como un neumático de un vehículo. Para que ese neumático, esa llanta soporte ese tonelaje que hay que meterle mucho aire y ponerle mucha presión a esos neumáticos para que soporten todo ese peso. Entonces, prepárate para que Dios te presione como Él sabe hacerlo. Lo que sí te garantizo es que después de esa presión que Dios te hace, tu fuerza, tu poder será maravilloso y podrás tener una vida plena en Dios, llena de victorias. Con estas palabras quiero dejar hoy este pequeño mensaje, esperando que Dios te bendiga mucho en este día, un fin de semana maravilloso, y nos volveremos luego para más palabra que viene del cielo. El pastor Héctor Betancourt te desea pues una semana próxima maravillosa y llena de la bendición de Dios.